Buenas tardes. Oh, ya me sacó. Buenas tardes. Bienvenidos al simposio Investigación Translacional en Enfermedades Metabólicas. A manera de introducción, vamos a platicar un poquito sobre lo que es la investigación translacional. Esta se refiere a la aplicación de los conocimientos obtenidos mediante la investigación científica para el beneficio del paciente. Entonces, tiene como objetivo potenciar la interacción entre disciplinas, por ejemplo, la epidemiología, biología celular, la genómica, bioinformática, farmacología, etcétera, para alcanzar un objetivo común, ya sea en el diagnóstico, tratamiento o pronóstico del paciente. Y por lo tanto, la medicina translacional debe agrupar equipos de investigación y equipos clínicos con una visión multidisciplinaria. Ejemplos de investigación translacional, pues está el proyecto del genoma humano, que tanto ha servido, por ejemplo, para el diagnóstico de enfermedades genéticas y para muchas otras cosas más. El desarrollo de pruebas diagnósticas, por ejemplo, el desarrollo de la PCR en tiempo real o de la prueba de anticuerpos que se está utilizando para hacer el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2, o la inmunoterapia, o sea, la terapia inmunológica para tratamiento con el cáncer, que también está dando tan buenos resultados. De esto se va a tratar este simposio, en particular la medicina translacional aplicada a las enfermedades metabólicas. Vamos a escuchar primero al doctor Fernando Guerrero Romero. Él es investigador nacional nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, es investigador titular en el IMSS, jefe de la Unidad de Investigación Biomédica del Instituto en Durango. De formación es médico internista con un doctorado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es autor de 222 artículos, 33 capítulos en libros, tiene un índice H40 con 5.700 citaciones. Él nos va a presentar la ponencia Resistencia a la insulina, efecto de la deficiencia de magnesio en su desarrollo y alternativas de detección temprana. Después escucharemos a la doctora María Teresa Villarreal Molina. La doctora Teresa Villarreal es médico cirujano con especialidad en genética médica por la UNAM, tiene un doctorado en biología experimental por la Universidad Autónoma Metropolitana, es parte del grupo del proyecto GEA, que es genética de la enfermedad aterosclerosa, ha recibido 15 premios, incluyendo el premio Lilly por investigación en diabetes y el premio Rosenkrantz por investigación en variantes del gen ABCA1. Está adscrita al Laboratorio de Enfermedades Cardiovasculares del INMEGEN, es la jefa del Laboratorio de Genómica de Enfermedades Cardiovasculares, es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, tiene 80 artículos publicados y más de 2.000 citas. La ponencia de la doctora se llama Lipoproteínas de alta densidad y riesgo cardiovascular, estudios genéticos y de nuestra ancestría nativa americana. A continuación escucharemos al doctor Moisés Mercado Atri. Él es médico cirujano especialista en endocrinología y metabolismo. Hizo la especialidad en medicina interna en el Montreal General Hospital, en McGill University de Montreal. Luego obtuvo la subespecialidad en endocrinología y metabolismo y una estancia postdoctoral en el Center for Endocrinology, Metabolism and Molecular Medicine en el Northwestern University Medical School, en nivel 3 del SNI. Actualmente investigador titular en el IMSS y jefe de la Unidad de Investigación Médica en Endocrinología. El doctor Moisés tiene 156 publicaciones, 40 capítulos en libros, tiene un índice H de 29 y más de 3.000 citaciones. La ponencia del doctor Moisés Mercado se titula Consecuencias cardiometabólicas en la acromegalia y enfermedad de Cushing, aspectos clínico-translacionales. Y finalmente escucharemos al doctor Miguel Cruz López, él también es investigador titular en el instituto, es nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, tiene un índice H de 33, es jefe de la Unidad de Investigación Médica en Bioquímica, miembro de la Academia Nacional de Medicina, ex becario de la Fundación NIMS, miembro activo de la Red de Obesidad, es coeditor de la Gaceta Médica de México, tiene 187 artículos publicados con 3.852 citaciones. El título del trabajo del doctor Miguel Cruz es Escaneo de alta densidad para la búsqueda de marcadores genéticos de uso biomédico. Entonces los dejo con este programa. Vamos a escuchar primero al doctor Fernando Guerrero. Espero que disfruten el simposio. Adelante. Bien, pues buenos días. Primero que nada quiero agradecer al comité organizador por la invitación para participar en este simposio. En particular agradecer a la doctora Mardia López y al doctor Héctor Mayani, sobre todo por la confianza depositada para compartir con ustedes algunos conceptos en relación al efecto de la deficiencia de magnesio en el desarrollo de resistencia a la insulina y alternativas de detección temprana de resistencia a la insulina. Ambas líneas que constituyen parte de las principales
a actividades que desarrollan en la unidad por acá en Durango. Bien. No avanzo. Permítame. Tenemos entonces dos elementos a desarrollar. Uno de ellos es el de resistencia a la insulina y otro es el de magnesio. En relación a la resistencia a la insulina, bueno, pues esta se considera como una disminución en la respuesta biológica a la acción de esta hormona a nivel de los tejidos periféricos, particularmente del músculo, hígado y tejido adiposo. Se ha establecido ya muy claramente que la resistencia a la insulina es el link entre sobrepeso, obesidad con enfermedad cardiovascular, así como el que el 90-95%, un porcentaje bastante elevado de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen resistencia a la insulina. En relación al magnesio, cabe destacar que este es el catión divalente más abundante a nivel intracelular. Es el segundo catión intracelular más importante después del potasio, el cual, como ustedes recordarán, pues es monovalente. Es un cofactor, el magnesio, en procesos fisiológicos involucrados en reacciones de fosfato de alta energía y en las vías enzimáticas implicadas en el metabolismo energético, en la síntesis de proteína y en la modulación del transporte de glucosa intracelular. En relación a la resistencia a la insulina, pues se ha establecido ya muy claramente que entre sus componentes está la presencia de lipidemia, alteración en el metabolismo de la glucosa, la presencia de hipertensión y de enfermedad coronaria. Todo ello vinculado, como lo dijimos en un principio, a la presencia de obesidad. En relación a la hipomagnesemia, se caracteriza por dislipidemia, alteración en el metabolismo de la glucosa, hipertensión y enfermedad coronaria. Es decir, tiene exactamente los mismos componentes o las mismas características que la resistencia a la insulina. Así es que desde un principio que empezamos a trabajar por acá, a finales del siglo pasado, establecimos la posibilidad de que existiera un link entre resistencia a la insulina y dislipidemia. En ese sentido, una de las primeras acciones que desarrollamos fue la de establecer cuáles eran las prevalencias de estas alteraciones a nivel poblacional en el norte de México. Encontramos que la hipomagnesemia se encuentra prácticamente en el 25% de la población, al igual que la resistencia a la insulina. Y interesantemente, la presencia de hipomagnesemia más resistencia a la insulina se puede observar en el 22%, prácticamente en el 23% de la población. Desde esta perspectiva, entonces, nosotros llegamos a plantear la hipótesis de que si era la deficiencia de magnesio el link que permitía establecer la unión entre resistencia a la insulina con la presencia de alteraciones del metabolismo de la glucosa y finalmente de diabetes. Y en esa línea hemos estado desarrollando parte de nuestras líneas de trabajo en la unidad. No hay que perder de vista que la diabetes tipo 2 simplemente es la punta del iceberg, en cuya base pues se encuentra por supuesto la presencia de los diabetogenes, pero que para que se manifiesten pues tienen que existir elementos predisponentes o facilitantes, entre ellos la obesidad, la deficiencia de magnesio, que es nuestro planteamiento hipotético, la resistencia a la insulina y posteriormente la deficiencia en la secreción de insulina que dará como consecuencia alteraciones en el metabolismo de la glucosa y finalmente pues diabetes tipo 2. Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta aquella gráfica que les mostraba en un principio en donde planteábamos que ambas entidades, resistencia a la insulina e hipomagnesemia, comparten de hecho los mismos características clínicas, desarrollamos un estudio en el que se incorporaron 681 pacientes, todos ellos sanos, con presencia de algunos factores de riesgo, pero finalmente sin enfermedad. Y los distribuimos de acuerdo al peso normal, al sobrepeso o a la obesidad. Y identificamos en ellos la presencia de hipomagnesemia, que se diagnostica con niveles séricos de magnesio por abajo de 1.8 miligramos sobre decilitro, en el 17% de la población de peso normal
en el 22 de la de sobrepeso y en el 24 de la obesidad, por ciento de las personas con obesidad. Si ustedes se fijan, tiene una tendencia creciente. En esta gráfica, en esa misma población, en ese mismo estudio, observamos cómo el magnesio sérico, aquí expresado en milimoles, tiene una tendencia decreciente en la medida que aparecen alteraciones del metabolismo de la glucosa, desde alteración de la glucosa en ayuno hasta la presencia de alteración de glucosa en ayuno más intolerancia a la glucosa. Ustedes pueden observar cómo de un valor normal, 0.84 milimoles, que equivale a 1.8 miligramos sobre decilitro, el magnesio presenta una disminución paulatina y la tendencia tiene una P muy significativa. Y esto se asocia, como lo pueden ver aquí en la gráfica, o se relaciona en la gráfica a la disminución en la ingesta de magnesio, que finalmente es la única fuente que tiene el organismo, la dieta. Cuando hicimos el análisis de regresión para establecer qué tipo de asociación pudiera existir entre el estatus de peso corporal, que en este caso es la variable independiente, con la presencia de hipomagnesemia como variable dependiente, observamos que ni la obesidad, ni el sobrepeso, ni el peso normal tienen relación con la presencia de hipomagnesemia. Si bien es cierto que las razones de momio son arriba de la unidad, pues también lo es el que el intervalo de confianza toca al 1 y eso no tiene una P significativa. El único factor de importancia asociado a la deficiencia de magnesio fue la disminución en su ingesta. Cabe señalar que eso se ajustó por edad y sexo. Y entonces la ingesta de magnesio en este estudio parece que es la única responsable de la presencia de hipomagnesemia, la disminución de la ingesta, no tanto la presencia de obesidad. Es decir, la relación obesidad e ingesta de magnesio no tiene una relación de causalidad. La obesidad no genera hipomagnesemia. Sin embargo, dado que la fuente de magnesio en la dieta es la única alternativa para reponer sus niveles en el organismo, pues sí cabe señalar que aquellos factores que promueven la obesidad, como el de ingesta de carbohidratos simples y abundantes grasas, que se consumen a expensas del consumo de alimentos tales como salmón o acelgas, algunos granos como almendras, nueces, eh, el chocolate oscuro, que usualmente no están en la dieta del mexicano. Bueno, pues si uno junta estas dos, entonces sí hay un epifenómeno ahí en términos de que los cambios en la dieta que inducen obesidad están muy relacionados al desarrollo de hipomagnesemia. Pero esto tiene su origen en la dieta, no tanto en la presencia de obesidad como tal. Son epifenómenos, pues, obesidad e hipomagnesemia no relacionados de manera causal. De esta manera, entonces, si regresamos a nuestro iceberg que habíamos mostrado, la idea de esta plática es precisamente establecer qué tipo de relación hay entre deficiencia de magnesio y resistencia a la insulina en la base del iceberg. Entonces, pues habrá que revisar cuál es el efecto de la deficiencia de magnesio en el desarrollo de la resistencia a la insulina. La deficiencia de magnesio, aquí se ejemplifica un átomo de magnesio, genera varios trastornos en el organismo, de tal manera que la deficiencia de magnesio produce aumento en los niveles circulantes de glucosa, también produce aumento de triglicéridos y disminución de HDL colesterol y favorece el desarrollo de la presión arterial elevada. Estos dos mecanismos, los que se refieren a la dislipidemia y a la hipertensión, no nos ocupan en este momento. Simplemente lo quise mostrar para señalar que la deficiencia de magnesio influye en muchos de los trastornos relacionados, por ejemplo, con el síndrome metabólico. Pero en lo que nos compete es la relación de la deficiencia de magnesio con la resistencia a la insulina. En este trabajo que publicamos hace ya algunos años, se me expresaba el que la deficiencia de magnesio produce el incremento en la síntesis y liberación de sustancia P que facilita la producción de citocinas proinflamatorias y a través de esto, a nivel hepático, la presencia o el desarrollo de inflamación crónica leve.
Y por otro lado, a través de la acción en las sinasas, la presencia de deficiencia de magnesio genera disminución de la sensibilidad a la insulina, y ambos factores, tanto la vía a través de la inflamación crónica leve como la del bloqueo de las sinasas, produce resistencia a la insulina y pues secundariamente elevación de la glucosa. Desde una manera gráfica, habrá que señalar que la subunidad beta del receptor de insulina a nivel celular, y así como el sustrato del receptor de insulina, son magnesio dependientes, como también lo es las vías de transporte intracelular de la glucosa. De esta manera, cuando se desarrolla hipomagnesemia, se bloquean las vías señaladas en el receptor de insulina y el transporte de glucosa, lo que genera pues, el aumento de insulina y el aumento de glucosa a nivel de la circulación en sangre. Esto, pues, la hiperinsulinemia y la hiperglucemia son de los elementos característicos de la resistencia a la insulina. También visto de manera gráfica, la vía de la inflamación, habrá que recordar que el magnesio es un bloqueador natural de los canales de calcio, de manera que cuando hay deficiencia de magnesio, se facilita la entrada de calcio al interior de la célula, y a través de la activación de NF-κ-beta se produce la transcripción de mediadores inflamatorios y la cadena de inflamación crónica leve. De esta forma, entonces, desde la perspectiva de sus vías fisiopatológicas, la plausibilidad en términos del cual la presencia de deficiencia de magnesio se traduce en alteraciones de la sensibilidad a la insulina es muy evidente. Y en términos de las evidencias clínicas, habrá que señalar que de las primeras publicaciones, si ustedes se fijan, esta es una publicación de Rosolova en 1977, ella señalaba ya desde entonces que las curvas de tolerancia a la glucosa en los pacientes que tienen magnesio bajo, aquí representados en las bolitas negras, en comparación con aquellos que tienen magnesio normal en las bolitas blancas, tiene una incursión de la glucosa muy diferente, con elevación prácticamente en todos los picos, en todas las tomas, en todos los tiempos de la curva. Lo mismo sucede con la insulina. Ella llamaba entonces la atención al hecho, en aquella ocasión, en aquel tiempo, llamaba la atención al hecho de que deficiencia de magnesio y resistencia a la insulina pudieran estar bien vinculados. Nosotros trabajamos al respecto también de los primeros proyectos realizados en este entorno, un ensayo clínico al que se incluyeron 60 individuos aleatorizados para recibir cloruro de magnesio 2,5 gramos al día. Esto equivale a 300 miligramos de magnesio elemental por día, y placebo, y se siguieron durante 4 meses. Ustedes pueden ver aquí los resultados al final entre la condición basal y final. En lo que se refiere a glucosa, en las barras verdes representados los individuos que recibieron la intervención, ustedes pueden ver cómo los niveles séricos de glucosa disminuyeron prácticamente en el 12%, los de insulina disminuyeron hasta un 30%, y la resistencia a la insulina, medida como el índice HOMA, pues prácticamente alcanzó casi la mitad del 50%, está alrededor del 44%. En comparación, por ejemplo, con el grupo placebo, que no mostró diferencia importante ni en glucosa ni en insulina, e incluso mostró un incremento leve en la presencia de resistencia a la insulina. En este otro estudio, también un estudio de ensayo clínico, probamos la suplementación de magnesio para evaluar tanto la respuesta en la secreción, medida a través del índice de HOMA beta, como de la resistencia a la insulina, medida en este caso como el Belfior. Y lo hicimos con Belfior Index y HOMA beta porque son los que en condiciones normales representan una curva asintótica, que representa a su vez la mejor relación entre secreción y acción de insulina a nivel periférico. Bueno, regresando al estudio, en condiciones basales, los sujetos que reciben la intervención en el grupo de intervención, que están representados en la línea negra, y los del grupo placebo en la línea roja, son prácticamente similares, no hay ningún cambio
o diferencia significativa en ninguno de los parámetros. Pero fíjense ustedes, después de la intervención, cómo la curva que representa la relación entre resistencia a la insulina y secreción de insulina adquiere en el grupo de intervención esa forma de curva asintótica que es la que representa los valores, vamos a decir, normales entre el equilibrio de secreción y acción de insulina. Mientras que la curva del grupo control pues no tuvo ninguna modificación ni en secreción ni en resistencia a la insulina. Para no abundar en los estudios que se han realizado para establecer la relación entre deficiencia de magnesio y sensibilidad a la insulina, les muestro a ustedes un ensayo sistemático de revisión y metaanálisis que se realizó también en la unidad, ahí con nosotros. Aquí están los estudios que se incluyeron. Ustedes pueden ver pocos estudios incluidos, pero esto no se debe a que... Esto es más bien una expresión de los grupos que son muy escasos a nivel internacional que están trabajando en estas líneas de investigación. Cabe señalar que el caso de Rodríguez Morán, el caso mío, el de Rodríguez Morán, pues son de la unidad, y el de Narrate Cortés, él es de Tabasco y en algún momento colaboramos con él en el desarrollo de su ensayo clínico. Aquí lo importante es señalar que la relación entre deficiencia de magnesio y, perdón, entre deficiencia de magnesio y resistencia a la insulina muestra una razón de momios por abajo de la unidad, lo que quiere decir que cuando uno suplementa al paciente que tiene deficiencia de magnesio, se reduce el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina. Cabe señalar, y me faltó comentarlo, que todos estos estudios son ensayos clínicos controlados. Estos ensayos clínicos controlados posteriormente en este mismo estudio se estratificaron de acuerdo a aquellos que habían recibido la intervención por menos de 4 meses en comparación con aquellos que la recibieron arriba de 4 meses. Y ustedes pueden observar cómo también la diferencia se abre muy significativamente. Por un lado, cuando la intervención dura menos de 4 meses, la razón de momios pierde significancia en relación, por ejemplo, a la línea de la unidad, mientras que en aquellos estudios que utilizaron suplementos de magnesio para corregir la resistencia a la insulina por más de 4 meses, muestran una razón de momios muy significativa. Se corre mucho hacia la izquierda respecto a la línea de la unidad. La conclusión de este metaanálisis es que la suplementación con sales de magnesio mejora la resistencia a la insulina o mejora la sensibilidad a la insulina, disminuye la resistencia a la insulina, y sobre todo esto se observa, o este fenómeno se observa en aquellos ensayos que utilizan el suplemento de magnesio por más de 4 meses. Pues bien, esta gráfica simplemente es para recordar que la resistencia a la insulina ocurre en etapas muy tempranas del desarrollo de la diabetes, de tal manera que cuando aparece la diabetes, nosotros tenemos un curso desde el inicio hasta el momento de la aparición de la diabetes de aproximadamente 20 años. Y en todo ese proceso, la presencia de resistencia a la insulina está ahí y la secreción de insulina empieza a disminuir. Y ya cuando la disminución de la secreción llega a este nivel, y con esto de resistencia a la insulina, pues aparece la enfermedad de diabetes. Esto lo trajimos aquí a colación simplemente para mostrar que la ventana de oportunidad que tenemos para actuar de manera preventiva en torno a la prevención de la enfermedad o a disminuir por lo menos la incidencia de diabetes es bastante amplia. Y esto implica sobre todo el que debería uno de contar con elementos de diagnóstico apropiados para el diagnóstico de resistencia a la insulina, que finalmente es la base del desarrollo de la enfermedad, de las alternativas. Entonces esto nos da nos da pie a hablar de la segunda parte de esta plática en relación a las alternativas tempranas de identificación de resistencia a la insulina. Como ustedes saben, la resistencia a la insulina, el CLAMP, es el estándar de oro para su diagnóstico. Sin embargo, requiere internar al paciente, requiere tener una vía a través de la cual se va
a estar infundiendo una insulina de una manera constante, requiere otra vía para estar tomando niveles de glucemia y estar infundiendo glucosa para evitar la hipoglucemia. Esto hace que el estudio sea costoso, latoso, difícil de desarrollar y por supuesto pues no es para desarrollar en las áreas de clínica. Esto es meramente en el tipo de investigación. Pero la necesidad de medir la resistencia a la insulina desde la perspectiva clínica ha llevado al desarrollo de varios índices. Índices, por ejemplo, en muestras de ayuno, en donde pues son muchos índices los que se han desarrollado. El más usado es el desarrollado por el doctor Matthews, que es coloquialmente es el HOMA. El Belfer es el que nosotros usamos cuando estábamos viendo las curvas asintóticas con la secreción de insulina. Pero el punto es que todos estos índices de ayuno requieren la medición de insulina en las muestras sanguíneas. Y la medición de insulina pues no está disponible en todos los laboratorios, de manera que luego se dificulta tener una medición clara y precisa de estos índices. También hay índices desarrollados en la curva de tolerancia a la glucosa y todos ellos requieren también insulina, con excepción del índice de Stumble, que requiere el uso de la glucosa en el tiempo de 90 minutos en la curva de tolerancia a la glucosa. Si ustedes observan, sin embargo, las fórmulas se complican demasiado y además vuelven a requerir insulina. Desde esta perspectiva desarrollamos acá en la unidad un índice que lo llamamos índice de triglicéridos y glucosa y que se desarrolla determinando los niveles de triglicéridos en ayuno y los niveles de glucosa en ayuno. Y para calcular la resistencia a la insulina usando este índice, lo que uno hace es multiplicar los triglicéridos obtenidos en miligramos sobre decilitro por la glucosa en miligramos sobre decilitro. A este producto le calcula uno el logaritmo natural, que lo puede hacer cualquier teléfono actual, y al resultado de ese logaritmo natural lo divide uno entre dos. Esto lo hemos desarrollado y lo hemos validado contra el CLAMP en una población de adultos, en donde el punto de corte diagnóstico para resistencia a la insulina, el punto de corte del TIC es de 468. Aquí les muestro la curva ROC de ese estudio. Y lo hemos también verificado en niños, en donde ustedes pueden ver, por ejemplo, que en los niños y en las niñas hay diferencias de acuerdo a la edad, y esto tiene que ver con su actividad hormonal en términos de los niveles del índice TIG. De esta manera, entonces, los puntos de corte varían. En los niños prepúberes es de 4,65, muy similar al punto de corte del índice en los adultos. Y en los niños púberes se incrementa a 4,70. Vuelvo a insistir, esto es por los cambios hormonales que modifican todo. Y en las niñas púberes se incrementa incluso aún más el punto de corte, pero estos son los puntos de corte establecidos y que han funcionado. En relación a la propuesta que nosotros hicimos a la comunidad internacional sobre, bueno, aquí les muestro la correlación entre los niveles séricos de magnesio y el índice TIG. En la medida que el magnesio baja, aquí estamos mostrando valores muy bajos, el índice TIG sube mucho. Perdón, el índice TIG sube mucho en la medida que los niveles séricos de magnesio bajan. La correlación es inversa. Cuando los niveles séricos de magnesio están normales, el índice TIG disminuye bastante. Comentaba yo que esto fue bien recibido en la comunidad internacional y muestro aquí dos de los artículos publicados que comentan el índice TIG. Uno de ellos del Dr. Riven, publicado prácticamente poco más de 6 meses después de la publicación de nuestro artículo, en donde él señala que el índice TIG se correlaciona muy bien con la glucosa plasmática en el estado estacionario y que es comparable a las estimaciones de insulina, pero no requiere insulina. Y el doctor De Fronzo, en la misma revista en donde originalmente publicamos nosotros la fórmula del TIG, él publicó en esa misma revista, en ese mismo número, una carta editorial
en donde señala que el INCETIG es útil como indicador de resistencia a la insulina en la población general. Y curiosamente, él señala ahí que no es preferible al HOMA o el QUICI. Nosotros nunca señalamos de que fuera preferible, nosotros señalamos siempre de que es una alternativa en aquellos laboratorios, como pueden ser todos los de las unidades de medicina familiar, que no cuentan con la tecnología o los aparatos o los recursos para estimar niveles séricos de insulina. Y finalmente, bueno, el TIG, si ustedes notaron en la publicación que señalamos, la primera propuesta validada contra el CLAM salió en el 2010, se publicó en el 2010, y a partir de entonces, les muestro aquí, se han publicado 6 metaanálisis en donde han establecido en todos ellos que el índice TIG es útil para predecir la resistencia a la insulina, que predice resistencia a la insulina y otros factores de riesgo cardiometabólicos, que se asocia positivamente al riesgo de diabetes, que identifica sujetos con diabetes, que se asocia al riesgo de hipertensión, que se asocia con incidencia de diabetes. Aquí dice que tiene una calidad moderada como marcador bioquímico para resistencia a la insulina y pues que requiere validación adicional para establecer valores de corte. Eso quizás ahí sería motivo de otra plática porque nosotros tenemos una interpretación en términos de por qué se han encontrado valores diferentes como puntos de corte. Y bueno, lo comento muy rápidamente. A nivel internacional esto se ha replicado en muchos estudios, pero les comentaba yo que la aplicación correcta de la fórmula implica primero multiplicar triglicéridos por glucosa, sacar el logaritmo natural de ese producto y dividirlo entre 2. Y lo que han hecho en otros estudios es multiplicar los niveles de triglicéridos por glucosa, dividirlo entre 2 y al resultado de eso sacar el logaritmo natural. Eso da un valor diferente como punto de corte, pero sigue siendo un indicador válido de resistencia a la insulina. Y bueno, pues esto es todo. Esta es una muestra de la unidad de investigación por acá en Durango. Está mi correo ahí por si ustedes consideran pertinente ponerse en contacto y sobre todo para establecer algunas dudas o preguntas. No sé cuál va a ser la modalidad de este simposio, si habrá algunas preguntas al final, pero estamos a sus órdenes para cualquier duda. Muchas gracias por todo. Yo quiero agradecer también al comité organizador, al doctor Héctor Mayani y a la doctora Mardia López, por su gentil invitación. Estoy muy contenta de poder participar en este simposio. Entonces, empezamos diciendo que las principales causas de muerte en México y en el mundo, la primera causa es enfermedades del corazón. Estas son del INEGI, son datos del INEGI de 2019, previo al COVID, pero vemos claramente que aquí, en primer lugar, enfermedades del corazón, segundo lugar, diabetes mellitus y tercer lugar, tumores malignos. Y de estas enfermedades del corazón, que incluye a todas, el 80% es por enfermedad arterial coronaria, de tal manera que tenemos claramente un problema de salud al que tenemos que atender y que se considera prevenible por muchas razones. Hay muchos factores de riesgo para la enfermedad arterial coronaria y la lista crece cada día con los estudios bioquímicos y metabolómicos, pero en general se dividen en clásicos y no clásicos, que son los nuevos. Los clásicos, los conocemos, son obesidad, diabetes, dislipidemia, niveles elevados de LDL y hipertensión arterial. Una cosa que les ha llamado la atención desde hace varios años, y hay mucha literatura al respecto en los Estados Unidos, es una cuestión que llaman la paradoja hispana o la paradoja Latinx más recientemente. Y esto es porque en la población latina hay una alta prevalencia de obesidad, somos de los primeros lugares en el mundo, alta prevalencia de diabetes, de hipoalfa lipoproteinemia o niveles bajos de HDL y de hipertrigliceridemia o triglicéridos altos. Y a pesar de todas estas altas prevalencias de esos factores de riesgo cardiovascular, no tenemos una mayor mortalidad por enfermedades cardiovasculares que otros países. De hecho, le llaman aquí que encuentran que los hispanos de los Estados Unidos tienen una menor mortalidad por enfermedades cardiovasculares y una mayor esperanza de vida de todos los grupos raciales, los principales grupos raciales en Estados Unidos, a pesar de su mayor prevalencia
de factores cardiovasculares de riesgo y sus desventajas socioeconómicas. Entonces ellos piensan que representa una oportunidad única para identificar posibles mecanismos de protección que pueden ser de diversa índole, genética, nutricionales, socioculturales. Entonces, esto es interesante, nos da una oportunidad de estudio. Y aquí estamos viendo un estudio epidemiológico que salió en 2014, en donde nada más les estoy presentando la prevalencia de hipoalfa-lipoproteinemia en grupos étnicos de Estados Unidos, donde claramente los hispanos, lo que ellos llaman hispanos, están aquí en verde claro, somos los que más alta prevalencia de hipoalfa-lipoproteinemia tenemos de todos los grupos étnicos. Esto también ocurre con la hipertrigliceridemia, que también es factor de riesgo cardiovascular. Las HDLs son un factor de riesgo independiente de enfermedad arterial coronaria claramente establecido desde los finales de los años 60 en el estudio de Framingham. Y estos que a niveles más bajos de HDL, mayor riesgo cardiovascular. Ahora, ¿por qué las HDLs protegen? ¿Por qué tener niveles elevados de HDLs puede proteger? Pues las HDLs tienen una gran cantidad de funciones. Entre ellas es el transporte reverso de colesterol, que es eliminar el exceso de colesterol del organismo. Tiene varios mecanismos de protección cardiovascular, que es propiedades antioxidantes, propiedades de reparación endotelial, actividad antitrombótica, actividad antiapoptótica y también propiedades antiinflamatorias en general. Pero son partículas complejas que pueden variar y que transportan, además de lípidos, otras moléculas como RNAs, microRNAs, hormonas, vitaminas y distintas proteínas que pueden tener distintas funciones, como la paroxonasa, que es la que le da las propiedades antioxidantes. Los niveles de HDL tienen un elemento genético importante, son un rasgo complejo donde participan factores ambientales y genéticos. Se calcula que la heredabilidad está entre un 50 y 70%, es una heredabilidad importante. Y desde el 2005 se han hecho una gran cantidad de estudios para ver qué variantes genéticas participan en los niveles, en regular los niveles de HDL. Y hay más de 150 LOCI asociados, no pretendo ver nada, más una gran cantidad de LOCI asociados que no siempre se asocian a enfermedad arterial coronaria, ni se asocian en el sentido que uno esperaría como factor de riesgo. Lo importante aquí es que hemos hecho pocos estudios de asociación de genoma completo en mexicanos. Lo que sí se sabe es que los principales LOCI asociados a HDLs en europeos también están asociados en mexicanos. Hay una gran cantidad de estudios de gen candidato donde se busca replicar hallazgos anteriores, pero realmente pocos de asociación de genoma completo. Este es uno de los primeros que salió en mexicanos, en población, pacientes que se reclutaron en el Instituto Nacional de Nutrición, en colaboración con la doctora Paevi Pajucanta. Ahora, aquí este es un estudio que muestra que las poblaciones de América Latina realmente están subrepresentadas en los estudios genéticos. Y esto es importante porque el componente indígena de nuestras poblaciones pues estuvo sujeto a una serie de fuerzas evolutivas que moldearon su genoma y que pueden tener consecuencias actuales en nuestra salud. Entonces aquí estamos viendo cómo en el catálogo de GWAS, que es una base de datos que constantemente se actualiza con todos los datos de los GWAS que se publican, pues la mayoría de las poblaciones representadas son europeas y hay más o menos 5.12% de los estudios que tienen lo que ellos llaman hispanos o latinos. Pero si vemos individuos como individuos totales, pues todavía menos. Solo el 1.13% de los individuos que están incluidos en estos GWAS son latinos. Entonces es una gran oportunidad para nosotros para poder investigar y poder tratar de entender mejor la fisiología de las HDLs y los riesgos. En 2007 ya se había identificado una variante en este gen ABCA1, que es un transportador de colesterol. Su función es sacar colesterol de la célula para que sea eliminado a través de la vía digestiva. Y esta variante, que tiene un cambio de aminoácido en la posición 230, se encontró que estaba asociada a menores niveles de HDL. Esto se ha replicado en muchos estudios independientes y, curiosamente,
y fuera de lo esperado, en vez de aumentar el riesgo de enfermedad arterial coronaria, está asociado a un menor riesgo. O sea, baja las HDLs, pero protege contra la enfermedad arterial coronaria. En estudios funcionales en células HEC se vio que efectivamente disminuía la capacidad de esta proteína para sacar colesterol de la célula, más o menos en un 30%, sin abolirla, pero así podemos ver que es una variante que ahorra colesterol, ahorradora de colesterol. Y tiene huellas de selección positiva y claramente es de origen americano. O sea, se encuentra su frecuencia más alta en poblaciones indígenas y no se encuentra o se encuentra ya ahorita en frecuencias muy, muy bajas en otras poblaciones. Tiene y además interacciones con dieta y esta fue la primera que nos dijo, aquí en el elemento indígena hay algo que buscar y nos puede dar luz tanto para entender la parte genética como para entender algunas partes fisiológicas. Entonces, de manera más reciente, en colaboración con el grupo del doctor Samuel Canizales, hicimos un estudio de asociación de genoma completo, incluía más de 2,000 individuos, y se usó un microarreglo que incluye variantes que son específicas de poblaciones de América y de África. Obviamente las de África pues no salieron aquí, pero las de América sí. Y encontramos en este estudio, que es pues, relativamente pequeño para hacer un estudio de asociación de genoma completo, 64 señales que fueron significativas, 4 de ellas que rebasaron el nivel de significancia genoma completo. Esta que es en la proteína transferidora de ésteres de colesterol, que están europeos y ella es bien conocida, lipasa hepática también. Esta que es ABCA1, que es la variante que habíamos descrito anteriormente, este gen se había asociado, pero con variantes diferentes en poblaciones europeas, y este gen, que no lo conocíamos. Este gen nunca había salido asociado a niveles de HDL en ningún estudio. Entonces, cuando pasa eso, lo primero que hay que hacer es validarlo y ver si en otras poblaciones replica. Y entonces juntamos varias cohortes, la cohorte GA completa, en colaboración con el Instituto Nacional de Cardiología, un grupo de indígenas, con la doctora Sandra Romero, y una cohorte de individuos con obesidad grado 3 que iban a ser sometidos, ya fueron sometidos a cirugía bariátrica, a cargo del doctor Canizales. Entonces buscamos aquí si esta asociación con HDL es replicada. Y como pueden ver, esta de ABCA1, que es de origen indígena, baja las HDLs tanto en GA como en los obesos mórbidos, como en los individuos, no, aquí no está, los individuos indígenas no están aquí, ya lo habíamos visto anteriormente. Y CYP2, esta variante, que es también de un cambio de aminoácido, una valina por una isoleucina en esta posición de la proteína, no baja las HDL, sino las sube de una manera muy significativa en GA, en la corte de los obesos y también en los indígenas. ¿Por qué nunca había salido esto si se han hecho tantos estudios? Pues probablemente porque las frecuencias alélicas en las poblaciones latinas que han estado subrepresentadas son altas acá en población latina. Esto es en todas las cohortes, nuestro metaanálisis, mientras que también en indígenas pues son más altas, aquí varía mucho, pero no están presentes o están en frecuencia muy baja en las poblaciones europeas y africanas. Entonces, ya habíamos hecho estudios de esta variante de ABCA1, este transportador de colesterol, y este gen, pues primero vimos también si realmente era de origen indígena. Entonces, aquí este trabajo de la doctora Sandra Romero, de genómica computacional, donde ella hizo ancestría local, es decir, con los datos de los microarreglos. Ella establece cada pedacito de cromosoma, de qué origen es, si es de origen nativo americano, en amarillo, europeo, en azul, o africano, en rojo. Entonces, este es el alelo wild type, o el ancestral, o el silvestre, y como pueden ver, pues aquí el pedacito de cromosoma que trae esta variante, cuando la variante es wild type, pues representa más o menos nuestra composición genética, que es mitad y mitad casi, ¿no? En cambio, el alelo derivado, pues aquí indígena casi en la mayoría. Entonces esto sí nos dice que si bien no sabemos si se originó en un indígena, pues sí aumentó su frecuencia en los indígenas y nos viene de nuestro componente indígena.
¿Qué se sabe de esta proteína? Porque es una proteína que es relativamente poco conocida. Cuando encontramos este gen, supimos que era una proteína de membrana, en la membrana lisosomal, y que se conocían funciones de transportar RNA de doble cadena, autofagia, y que tenía que ver en la respuesta inmune innata, mediando liberación de interleucina 6. Y después se sacó un ratón, como ven, nada metabólico por acá, un ratón knockout, en donde aquí sí vimos cuestiones metabólicas. Este fue de Nguyen en 2019, y aquí vimos que este ratón knockout, que no tiene gen 7.2, tiene elevación de glucosa, insulina, ácidos grasos libres, elevación de triglicéridos y desarrollan hígado graso. Entonces nosotros buscamos todas estas características con nuestra variante de 7.2 y no se asoció a ninguno de estos que están aquí. También buscamos si se asociaba a niveles de interleucina 6 en la población control GEA. Y si bien los niveles basales de interleucina 6 estaban un poco más elevados en las pacientes que tenían la variante, esto no dio significancia, y en realidad lo que había que ver es si esta respuesta cambia con un estímulo viral, que sería lo que tal vez podría ser alguna de las funciones de esta gen. Ahora, entonces, tenemos poca evidencia, tenemos algo de evidencia del control metabólico en una colaboración con el doctor Aldons Lucis en UCLA, que tiene un panel de ratones con una gran cantidad de datos genéticos, transcriptómicos y metabólicos. Él encontró que la expresión de 7.2 en el hígado correlaciona de manera positiva con los niveles de HDL, a mayor 7.2 mayor HDL, no correlaciona inversamente con colesterol total y con triglicéridos. Mientras que nosotros aquí, con el acorte de los obesos mórbidos, no se encontró esa correlación. Obviamente estos que son obesos con obesidad clase 3 no representan la población general, pero otra vez estamos viendo diferencias entre ratones y humanos. Sin embargo, un estudio viendo genes que correlacionaban con la expresión de CIT2, encontramos que algunos genes, 227, coincidían en humanos y en ratones, y estos genes en las vías de enriquecimiento, utilizando estos programas informáticos que ven en qué vías están enriquecidas la expresión de estos genes, tienen que ver con LPL, complejos de lipasa hepática, etcétera, con metabolismo de lípidos. Entonces sí tenemos evidencia, tanto en ratón como en humano, de que participa en metabolismo de lípidos. La siguiente pregunta que había que hacer es que si se asocia a mayores niveles de HDL, sí protege contra la enfermedad arterial coronaria, y efectivamente así fue. Esta gráfica muestra aquí distintos SNPs, cada puntito es un SNP o una variante genética, y está viendo aquí graficando si cambia, si sube o si baja los niveles de HDL, y aquí está graficando la asociación con la enfermedad arterial coronaria. Por abajo de 0 protege, por arriba de 0 es de riesgo. Entonces vemos cómo aquí está nuestra variante ABCA1, transportador de colesterol, que ya habíamos visto que disminuye las HDLs y disminuye el riesgo coronario, mientras que CIT2 aumenta las HDLs, pero también disminuye el riesgo coronario. Ya tenemos dos variantes propias que disminuyen el riesgo coronario. Ahora, ¿por qué no siempre coincide el riesgo cardiovascular con los niveles de HDL en esto de las variantes genéticas? Entonces, se ha discutido mucho esto. Uno de ellos es, una de las explicaciones es que tenga un efecto pleiotrópico. ¿Esto qué significa? Que el mismo gen tiene distintas funciones en distintos tipos celulares y puede afectar de una forma un rasgo, como bajar las HDLs, pero puede afectar otros rasgos o otros factores de riesgo, otras cuestiones que tengan causalidad con la enfermedad arterial coronaria, y así cambiar el riesgo coronario. La otra tiene que ver con funcionalidad de las HDLs. Se han descrito que hay partículas de HDL funcionales y disfuncionales que tienen algunos marcadores proteicos. Hay algunas pruebas clínicas
para poder ver si las HDL son funcionales o no, pero las HDL disfuncionales no ayudan. Pueden estar elevadas, pero no ayudan. Entonces, porque tienen menor capacidad de flujo de colesterol, son proinflamatorias y protrombóticas. Entonces, hay que buscar si una variante que afecta a los niveles de HDL tiene otros efectos o afecta también la funcionalidad de las partículas de HDL. Entonces, buscando si afectaba a otros parámetros lipídicos, y esto es en población de GEA, aquí vimos cómo esta variante, el alelo de isoleucina, baja, se asocia a un menor nivel de LDLs de una manera bastante significativa. Las LDLs sabemos por muchos experimentos que son causales de enfermedad arterial coronaria y de aterosclerosis, tanto por experimentos funcionales, farmacológicos, epidemiológicos, etc. Entonces aquí no hay duda, esto es un factor, este factor de riesgo tiene causalidad. Aquí tenemos la asociación de esta variante con niveles de apoproteína A1 y apoproteína B, y este índice que es un índice heterogénico, y vemos claramente que aumenta ApoA1, que eso es protector cardiovascular, disminuye ApoB, que también es protector, y disminuye este índice. Entonces vemos aquí un efecto pleiotrópico. No tenemos mucha manera ahorita de estudiar cómo afecta la funcionalidad de las HDLs, pero las partículas de HDLs tienen su propio lipidoma, y este lipidoma han estudiado los glicerofosfolípidos. Los glicerofosfolípidos en una partícula de HDL, cuando están elevados, se asocian a funcionalidad, a una HDL que funciona bien, mientras que los niveles más bajos de glicerofosfolípidos se asocian a una partícula disfuncional. Entonces, si bien no tenemos niveles de glicerofosfolípidos en las partículas, sí tenemos niveles séricos, esto es en la cohorte de los obesos clase 3, perdón. Y aquí vimos si se asociaban niveles séricos de distintos glicerofosfolípidos. ABCA1, esta variante, no se asocia de manera significativa a ninguno de estos, ni las variantes en CTP. Sin embargo, CT2 es la única que nos dio asociación a mayores niveles de fosfatidilcolina, fosfatidiletonolamina, fosfatidilinositol, etc. Entonces, si bien no podemos ahorita decir que estas son las que están en las partículas de HDL, sí es compatible con una partícula más funcional, y estamos tratando de conseguir financiamiento para poder aislar estas partículas y analizar distintas clases funcionales, distintos marcadores de funcionalidad en las partículas de acuerdo al genotipo, ¿no? Para ver si esto, pero sí apoya a que esta variante protege de la enfermedad cardiovascular tanto por la vía de pleiotropía, al bajar las LDLs, como por mejorar la funcionalidad, aunque esto debemos de confirmarlo en otros estudios. Ahora, esto no se había reportado que fuera una proteína que estuviera involucrada en el metabolismo de lípidos, pero el doctor Luis Vaca del Instituto de Fisiología de la UNAM había en 2010 sacado un artículo en donde estudiaba ampliamente una proteína parecida, CYP1, y los reporta como una nueva familia de proteínas transmembranales que están involucradas en el transporte de colesterol. Una cosa interesante aquí es que esta proteína tiene aquí, en esta zona que está aquí, un dominio CRAC, que es una secuencia consenso para unión a colesterol, lo cual sugiere que está involucrado el mecanismo de colesterol. Y si se fijan, aquí está este dominio CRAC en esta partecita azul acá, y nuestra variante está muy cerca. No está en el dominio CRAC de unión a colesterol, pero sí está bastante cerca. Entonces, para esto la contribución del doctor Luis Vaca para la publicación de este artículo que salió recientemente fue crucial. Él diseñó un experimento en donde transfectó células HEC con la variante, con CT2 wild type, CT2 con la variante, y les puso, depletó colesterol de la membrana utilizando metilbeta ciclodextrina, y le agregó hidroxicolesterol, ergocolesterol, perdón, que florece de manera natural. Entonces, al depletar el colesterol de la membrana
y agregar al medio el de hidroergocolesterol o DHE. Miren lo que pasó, es a mí me parece. Este es el vector vacío, este es CIT2 silvestre y este es la variante. Fíjense cómo aumenta la entrada de colesterol a la célula y cómo aumenta más rápido y también en cantidad. O sea, parece ser que es una variante que aumenta la función. Y aumenta, puede tener muchas funciones esta proteína desconocidas, pero esta función en la que mete colesterol a la célula en respuesta a una depresión de colesterol de la membrana está francamente aumentada. Y aquí se ve ya cuantificado cómo realmente esto es significativo. Aquí está en azul la variante, es más rápida la entrada de colesterol y es mayor en cantidad. Y esto se publicó recientemente en colaboración con varios grupos. Entonces, tenemos dos variantes hasta ahorita de origen nativo americano que son funcionales, que afectan los niveles de colesterol, que afectan también la enfermedad, el riesgo coronario. Y hicimos para ver pues, por qué aumentaron, por qué se hicieron populares, entre comillas, en la población latina o en la población indígena. Y hicimos pruebas genéticas de selección positiva. Hay varios tipos de pruebas de selección positiva. Estas tienen que ver con el tamaño de haplotipo. Una variante seleccionada se esperaría que arrastrara un haplotipo más largo, y aquí estamos viendo cómo se rompen los haplotipos a diferentes tiempos. Esta es la variante wild type o la silvestre, y esta es la derivada. Esta es la variante C. Y vemos como sí, aquí hay huella de selección positiva por esta forma. Con la CIT2, si bien vemos que se rompe el haplotipo un poquito más tarde, esto no fue significativo. Entonces esta prueba no nos pudo decir que tiene evidencia de selección positiva la variante de CIT2. Sin embargo, bueno, pues a lo mejor hay otras pruebas, las pruebas tienen sus deficiencias, no sabemos si cuando desarrollen otros tipos o con otras pruebas vaya a tener. Ahora, ¿por qué es importante la selección positiva? Porque la selección positiva implica que una variante es funcional. Si una variante tiene huellas de selección, es que es funcional. Y si es funcional, además, interactúa con respuestas del medio ambiente. Entonces, es una estrategia que también identificar estas huellas de selección es una estrategia que nos permite identificar variantes genéticas que afectan a la salud y que nos pueden causar o dar conocimiento nuevo, como es con la variante CIT2, ¿no? Entonces, aquí la doctora Sandra Romero, de Genómica Computacional del INMEGEN, en un grupo de más o menos 400 indígenas, con datos de microarreglos de genotipificación, aquí está cuantificando la ancestría nativa americana está identificada en azul, y si ven, pues varios de estos indígenas pues tenían algo de mestizaje, algo de componente europeo que está representado aquí en rojo. Entonces ella ingeniosamente eliminó toda la información que venía de acá, aisló únicamente la parte que es de origen indígena, y hizo unas pruebas de selección positiva que depende de frecuencias alélicas. Es un estudio que se llama índice de fijación. Y con esto encontró 103 SNPs o variantes genéticas que sugieren selección positiva en genoma indígena, que tenemos que estudiar para ver si tienen efectos en la salud metabólica, que es lo que nosotros estamos estudiando. La primera de ellas, nada más para dar una probadita, porque apenas estamos empezando con este estudio, está en este gen FADS2, que es una desaturasa que está involucrada en el metabolismo de los ácidos de cadena larga. Y tenemos que este alelo ancestral C prácticamente se perdió en los indígenas por alguna razón. Aquí está el alelo ancestral C, el alelo derivado es T, y la frecuencia del alelo derivado es 47% en europeos, 19% japoneses y 94% en indígenas. Entonces, algo pasó ahí, no sabemos qué es, pero estamos buscando asociaciones. Ella encontró una asociación modesta con el índice de masa corporal, y nosotros buscamos nada más como un pequeño ejemplo. Estamos viendo que afecta otros parámetros, como por ejemplo los niveles de ApoB, los niveles de ApoA y algunos lípidos con la dieta. Aquí estamos viendo unas interacciones francamente bastante impresionantes para lo que se ve en interacciones
Y aquí está graficado el porcentaje de carbohidratos complejos de la dieta y el porcentaje de carbohidratos de la dieta con los niveles de ApoB. Si se fijan, este alelo C es el alelo que se perdió. Es un alelo que es altamente sensible a la dieta. O sea, a mayores carbohidratos bajan los niveles de ApoB y por alguna razón que desconocemos, en los indígenas este alelo casi se pierde por completo y el alelo T pues no responde. No responde de la misma forma a la dieta, es apenas una correlación muy pequeñita y hay algunos efectos de género. Hay mucho más que hablar, me falta el tiempo para poder decir esto, pero estamos trabajando en estos 103 SNPs porque pues evidentemente son de origen indígena o están en el genoma indígena, tienen sus huellas de selección y si tienen huellas de selección es por algo que puede no ser metabólico, pero vale la pena explorar porque pueden tener consecuencias en la salud en los individuos de hoy. Y ya en manera de conclusiones, pues hemos identificado 2 variantes genéticas en proteínas, ambas transportadoras de colesterol. Una es en la membrana plasmática, otro es un transportador intracelular de colesterol, que afectan la función de la proteína, con alta frecuencia en la población mexicana indígena, que afectan los niveles de HDL y se asocian a menor riesgo de enfermedad arterial coronaria prematura. No pretendo decir que esto explique la paradoja hispana por ningún momento, pero sí, pues algo contribuirá. El menor riesgo de la enfermedad arterial coronaria conferido por esta variante en este transportador interno de colesterol podría estar mediado tanto por efectos pleiotrópicos de la variante, que baja los niveles de ApoB, y por efectos funcionales en las partículas de HDL, que podría ser mayores niveles de glicerofosfolípidos, y esto está por comprobarse en la partícula. En su conjunto, los hallazgos en ratones y humanos mostraron que CIT2 parece ser un regulador importante del metabolismo de colesterol, aunque se desconoce el mecanismo por el cual afecta los lípidos séricos. Tenemos evidencia in vitro de que esta variante aumenta la función de la proteína como transportador de colesterol. No sabemos sus otras funciones. Y como conclusión final, pues vale la pena continuar con los estudios en poblaciones subrepresentadas en los grandes estudios genéticos utilizando diferentes estrategias, ya que las variantes más frecuentes o privadas de ciertas poblaciones pueden, además de que podemos entender mejor la arquitectura genómica de estas poblaciones y de que podemos ver si los hace más susceptibles a las enfermedades, pues, genera conocimiento nuevo sobre las funciones de algunas proteínas que eventualmente podrían funcionar como un blanco farmacológico. Y hasta aquí dejamos. Quiero agradecer aquí los colaboradores, todos ellos fueron fundamentales, el Instituto Nacional de Cardiología, el estudio GEA, el doctor Samuel Canizales, aquí en su unidad de genómica población aplicada a la salud, el Departamento de Genómica Computacional, la doctora Sandra Romero, Laboratorio de Enfermedades Mendelianas, la doctora Sandra Rosas Madrigal, de manera muy importante el doctor Luis Vaca, en el Instituto de Fisiología Celular, y también pues, mi laboratorio, que es el laboratorio de enfermedades cardiovasculares, con la doctora Jacobo, la doctora Domínguez, y ellos dos son estudiantes de posgrado en mi laboratorio. Y por su atención, muchas gracias. Buenos días. Yo también quiero agradecer a los organizadores de este evento, en especial al doctor Héctor Mayani, por la invitación. Para mí es un verdadero gusto estar participando en este simposio. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en México y en el mundo. Y aquí estamos con datos del INEGI del 2019, antes del COVID, en donde vemos que tanto hombres como mujeres, las enfermedades del corazón como grupo son la primera causa de muerte. De estas, todo este grupo de enfermedades, cerca del 80%, es por enfermedad arterial coronaria o cardiopatía isquémica. Y esto es realmente importante para la salud pública porque se considera una enfermedad prevenible y se puede prevenir incidiendo en los factores de riesgo que son causales de la enfermedad. La lista de factores de riesgo para la enfermedad arterial coronaria sigue creciendo con estudios metabolómicos y bioquímicos finos. Sin embargo, pues conocemos los clásicos que son obesidad, diabetes, dislipidemia, hipertensión arterial. Y se ha visto que la población mexicana, tanto la que reside en México como la que reside en los Estados Unidos, tiene una alta prevalencia de algunos de estos factores de riesgo. Somos de los primeros lugares del mundo
en prevalencia de obesidad, tenemos una alta prevalencia de diabetes, de niveles bajos de HDL o hipoalfa-lipoproteinemia y niveles altos de triglicéridos. A pesar de tener todos estos factores de riesgo con una alta prevalencia y de que en Estados Unidos los grupos de mexicanos generalmente tienen condiciones socioeconómicas desfavorables, los epidemiólogos han visto que la mortalidad por enfermedades cardiovasculares no es más alta que en otras poblaciones y que incluso en Estados Unidos tienen una esperanza de vida más larga que otros grupos étnicos. Y esto lo han llamado la paradoja hispana. Hay una gran cantidad de artículos que se refieren a esta paradoja y dicen que es una oportunidad única para identificar posibles mecanismos de protección que pueden ser de diversa índole, pero que podrían aplicarse para prevenir la enfermedad arterial coronaria en otras poblaciones, incluso no hispanas. Y hablando específicamente de los niveles de HDL, sabemos desde finales de las décadas de los 60 por el estudio Framingham que los niveles séricos bajos de HDL-C son un factor de riesgo independiente y bien establecido para la enfermedad arterial coronaria. Las HDL son partículas lipoproteínas que transportan ésteres de colesterol en una gran cantidad, con cantidades variables de triglicéridos, colesterol libre y otras moléculas importantes con otras funciones como los microRNAs, y tienen como constituyentes proteicos principalmente apoproteína A1, aunque hay otras apoproteínas, y cantidades variables de paroxonasa que le confiere propiedades antioxidantes a las partículas. ¿Y cuáles son las funciones de las HDLs que ayudan a proteger contra la aterosclerosis y la enfermedad arterial coronaria? Primeramente, tienen un papel fundamental en el transporte reverso del colesterol, es decir, eliminar el exceso de colesterol del organismo a través de la vía digestiva. En el sistema cardiovascular también sacan colesterol de células espumosas, macrófagos llenos de colesterol que participan en la fisiopatología de la aterosclerosis, tienen actividad antioxidante, reparan el endotelio, actividad antitrombótica, antiapoptótica y en general antiinflamatorio, todos ellos protectores contra aterosclerosis y enfermedad arterial coronaria. Ahora, los niveles plasmáticos de HDL-C dependen de muchos factores, tanto ambientales como genéticos. Sin embargo, los estudios genéticos han demostrado que pesa mucho el factor genético. Esto significa que en la heredabilidad es alrededor del 50 o 70%. Y se han identificado a la fecha más de 150 LOCI asociados con niveles de HDL, principalmente en poblaciones europeas. De manera individual, estos LOCI contribuyen poco a la modulación de los niveles de HDL y de manera importante es decir que hay pocos estudios de escaneo completo del genoma en mexicanos y que los LOCI asociados a los niveles de HDL en europeos también se han asociado con niveles de HDL en mexicanos. Sin embargo, es importante hacer notar que las poblaciones de Latinoamérica están subrepresentadas en los estudios genéticos. Este es un estudio de 2019 en donde en un catálogo donde están depositados todos los estudios genéticos de asociación del genoma y vemos que de acuerdo a la población, solamente el 5.12% de estos estudios contienen población que ellos llaman hispana o latinoamericana. Y si nos vamos a contar por individuo, o sea, de todos los individuos incluidos en estos estudios, solamente el 1.13% son de origen hispano-latino. ¿Por qué es importante estudiar esta población? Por muchas razones, pero sabemos que estas poblaciones, incluyendo la mexicana, son poblaciones mestizas, en donde hay una contribución importante del componente genético nativo americano. Estos grupos nativos americanos descienden de un reducido grupo de individuos que atravesaron el estrecho Bering hace más de 20,000 años y que estuvieron sujetos a una serie de fuerzas evolutivas que moldearon su genoma y que actualmente en estas condiciones diferentes pueden estar afectando nuestra salud, en particular nuestra salud metabólica, que es lo que nos interesa ver. Y por eso es importante estudiarlos. El primer ejemplo de una variante genética de origen indígena que tiene repercusiones en nuestra salud fue identificado, lo identificamos hace aproximadamente más de 10 años,
Y es una variante que cambia una arginina por una cisteína en esta proteína que es un transportador de colesterol de membrana. De hecho, es el primer paso para la formación de las HDLs, sacando colesterol de la célula hacia partículas de apoproteína A1. Se ha visto que esto se asocia a menores niveles de HDL. En 2010, en un análisis poblacional que hicimos, se observó que es relativamente frecuente en poblaciones indígenas de América, pero no se encontró en otras poblaciones del mundo. Tiene huellas genéticas de selección positiva. Esto significa que alguna ventaja evolutiva le dio a las personas que la aportaban en algún momento de la historia y es funcional. Disminuye aproximadamente en 30% la capacidad de la célula de sacar colesterol. Disminuye 30% el flujo de colesterol, pero no lo suprime como esta variante que tenemos aquí. Y al bajar la capacidad no es raro ver que se asocia a menores niveles de HDL. De una forma no esperada, se asoció también a menor riesgo de la enfermedad arterial coronaria. A pesar de estar asociado a factores de riesgo metabólico, se asoció a menor riesgo de esta enfermedad. Y de manera interesante, presentó interacciones significativas con la dieta que afectaban no solo los niveles de HDL, sino de otros lípidos, como los triglicéridos y otros rasgos metabólicos de riesgo como la resistencia a la insulina, medida por el índice HOMA-IR, y la cantidad de grasa visceral abdominal. Entonces aquí tenemos una variante funcional que fue aparentemente seleccionada por la evolución y que actualmente repercute en el metabolismo y en la salud de los mexicanos del día de hoy. De manera más reciente, hicimos un estudio de asociación de genoma completo donde se incluyeron aproximadamente más de 2,000 individuos, que es un número relativamente bajo para hacer un estudio de asociación de genoma completo, y utilizamos un microarreglo que incluye variantes propias de las poblaciones de América. De acuerdo a esto, encontramos, aquí vemos el Manhattan Plot de este estudio de asociación, y encontramos 64 LOCI asociados a niveles de HDL en población mexicana. De estos, a pesar del número, del tamaño reducido de la muestra, 4 presentaban significancia a nivel genoma completo. Esta, la lipasa hepática y CTP, que son señales que ya han sido descritas en europeos y que replicaron en la población mexicana, y estas dos, que no se habían observado en europeos. En europeos y en otras poblaciones sí había otras variantes de BAC1, pero esta es la R230C, la que ya habíamos comentado, y se ve que tiene un efecto más importante sobre los niveles de HDL, y esta variante, CYT2, que también es una variante que cambia aminoácido y que nunca había salido en ningún estudio de asociación de genoma completo. Cuando esto sucede, lo que se debe de hacer es ver si no es una asociación espuria o un artefacto, y hay que replicarla en cohortes independientes. Entonces, el siguiente paso fue replicar esta asociación en 3 cohortes diferentes. Esta es la cohorte GEA, genética de la enfermedad aterosclerosa, llevada con mucho cuidado y de manera muy eficiente por el Instituto Nacional de Cardiología. Incluye más de 2,000 individuos y destaca por tener casos de enfermedad arterial coronaria y por la caracterización clínica y bioquímica tan fina de sus pacientes. Esta cohorte, 400 indígenas adultos, y esta cohorte MOVES, que es una cohorte que incluye a 555 individuos con obesidad clase 3, que fueron sometidos a cirugía bariátrica y se les dio seguimiento antes y después. Entonces buscamos si esta asociación con niveles de HDL replicaba en estas cohortes. Y aquí vemos ABCA1, nuestra variante de origen indígena, y esta variante también, la ABCA1 baja los niveles de HDL de una forma significativa en GEA y en MOVES, y esta variante CYT2, que también cambia aminoácido, una valina por una isoleucina, sube o se asocia a mayores niveles de HDL de una manera muy significativa, tanto en GEA como en MOVES, como en la cohorte de los indígenas. La beta es positiva y el valor es significativo. ¿Por qué no había salido esto antes? Bueno, en todos nuestros mestizos que incluimos, vimos que la frecuencia, del alelo, es de 11%, de 10% para CYT2. Y esto implica que aproximadamente 20% de los individuos
la tienen en forma homo o heterocigota. Mientras que en europeos y en africanos, pues realmente es muy baja su frecuencia y por eso no la habían visto, probablemente. Ahora, tenemos la siguiente pregunta. ¿Realmente es de origen indígena este alelo? Entonces, la doctora Sandra Romero hizo ancestría local, o estudió la ancestría local de todos los segmentos cromosómicos, y aquí estamos mostrando la ancestría local del segmento que porta esta variante, el cachito de cromosoma donde está esta variante, y este es el alelo ancestral o el silvestre wild type, y este es el alelo isoleucina derivado. Y como vemos, aquí está representado la ancestría nativa americana en amarillo, la azul está representando el europeo y la roja el africano. Y el alelo ancestral coincide con lo que sabemos sobre las proporciones ancestrales del pool genético de los mexicanos, aproximadamente la mitad nativo americano, la otra mitad europea y una proporción baja de africano. Mientras que el alelo derivado, el asociado a mayores niveles de HDL, está principalmente en todos los grupos que se analizaron, fue en un pedacito de cromosoma de origen indígena. Entonces sí nos viene de nuestro componente indígena este alelo. Cuando encontramos esta asociación, había realmente pocos artículos sobre la función de la proteína. Esta proteína se sabía que es una proteína de membrana, que se encuentra, se localiza en la membrana lisosomal, y se había reportado que transportaba hacia el interior del lisosoma RNA de doble cadena y que tenía que ver con autofagia y con respuesta inmune innata, principalmente mediada por interleucina 6. O sea, no había evidencia de que tuviera un papel en el metabolismo de los lípidos o del colesterol. Aquí vemos que en 2019 se describió el ratón knockout que carece de esta proteína, y aquí sí aparecieron problemas metabólicos. Estos ratones desarrollaron alteraciones en el metabolismo de la glucosa y la insulina, niveles elevados de ácidos grasos libres, de triglicéridos, y desarrollaron hígado graso. Por supuesto que fuimos a buscar si esta variante se asociaba a estos rasgos, incluyendo los ácidos grasos libres que están medidos en la cohorte GEA y también interleucina 6, pero no se asoció a ninguno de ellos. Entonces aquí estamos viendo una diferencia aparente entre ratones y humanos. Cuando tenemos una variante asociada a niveles de HDL, no es garantía, si se asocia a mayores niveles de HDL, no es garantía de que se va a asociar a menor riesgo cardiovascular. Y esto ya se ha visto con las HDL. Las HDL no parecen siempre tener un factor causal en la enfermedad arterial coronaria porque hay partículas funcionales y hay partículas disfuncionales. Entonces, los niveles altos de HDL no siempre coinciden con protección cardiovascular. Y aquí vemos, está graficando el riesgo, el efecto que tiene sobre los niveles de HDL, bajarlos por abajo, por aquí, subirlos por acá, y el efecto que tiene sobre la enfermedad arterial coronaria. Esta es la razón de momios, en donde lo que está por arriba de 0 es de riesgo y lo que está por abajo de 0 es protección. Aquí tenemos, esto ya se había descrito en la cohorte GEA, esta variante se asocia a menores riesgos, a niveles de HDL y menor riesgo cardiovascular. Y CIT2, que es nuestra variante, pues se asoció a mayores niveles de HDL, pero también a menor riesgo cardiovascular. Entonces es un factor de protección. Para buscar por dónde podría estar este factor de protección, además de las HDLs, también vimos si se asociaba a otros lípidos en la cohorte GEA y en las cohortes MOVES y de los indígenas, y observamos que se asociaba de una manera negativa, o sea, a menores niveles de LDL. Y aquí sí sabemos que los LDLs elevadas son un factor causal en la enfermedad arterial coronaria por mucho tipo de estudios. Y en GEA, donde tenemos medidos ApoA1, ApoB, se vio que se asoció a mayores niveles de ApoA1 de una manera muy significativa y a menores niveles de ApoB. Sabemos que ApoB, niveles elevados de ApoB también son causales en la enfermedad arterial coronaria, de tal forma que puede explicarnos por otro mecanismo, por un mecanismo pleiotrópico, por qué parece proteger contra la enfermedad arterial coronaria esta variante en el gen CIT2. Otro punto que hay que estudiar y que no es fácil de estudiar es la funcionalidad de las HDLs. Las HDLs tienen su propio lipidoma.
y se ha visto que cuando tienen mayor cantidad de glicerofosfolípidos, las HDLs, son más funcionales, protegen, mientras que cuando tienen niveles más bajos de glicerofosfolípidos se asocian a partículas disfuncionales que son más bien proaterogénicas. Entonces, nuestros 4 SNPs líderes que encontramos asociados a HDLs, buscamos si se asociaban a niveles de glicerofosfolípidos en suero, no lo hicimos en partículas de HDLs, pero sí en suero, y en la cohorte MOVES. Y aquí vimos que la única que se asocia de manera significativa a niveles de glicerofosfolípidos y en forma positiva es CIT2, que se asoció a mayores niveles de fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilinositol, etcétera. Y esto es compatible con una mayor funcionalidad de la partícula de HDL. Tenemos que hacer estudios en las partículas propiamente de funcionalidad, incluyendo glicerofosfolípidos y otros parámetros, para poder confirmar efectivamente que se asocian a unas partículas más funcionales. Ahora, en cuanto a estudios funcionales, no había evidencia de que fuera un transportador de colesterol como tal, pero el doctor Luis Vaca del Instituto de Fisiología Celular en la UNAM ya había descrito y ha hecho unos estudios muy interesantes en CIT1. Y al estudiar CIT1 y en menor medida CIT2, los describió como una nueva familia de proteínas transmembranales involucradas en el transporte de colesterol. Y este transporte es a nivel intracelular. Entonces, el doctor Luis Vaca diseñó el siguiente experimento. Transfectó células embrionarias de riñón con un vector vacío, con el alelo silvestre de CIT2 y con la variante isoleucina. Y entonces agregó metilbetadextrina para depletar el colesterol de la membrana y luego agregó un análogo del colesterol que fluorece de manera natural de color azul, que es el dehidroergosterol o DHE. Y entonces en estas condiciones comparó y observó cómo la célula internaliza colesterol y a una velocidad mucho más alta y en mayor cantidad en la variante de isoleucina de CIT2. Este es el wild type y miren cómo sí, efectivamente, más rápido y más cantidad de internalización del DHE con la variante. Y esto es compatible con un aumento de la función, por lo menos en lo que a transporte de colesterol o DHE se refiere. Ya cuantificándolo de una manera más objetiva, observó que efectivamente la variante con isoleucina internaliza el DHE, análogo del colesterol, de una forma más rápida y en mayor cantidad que el wild type, y aquí vemos el vector vacío. Entonces, compatible con un aumento de la función de transporte interno celular del colesterol. No sabemos si esto o cómo es que esto afecta a los niveles de lípidos en los individuos. Hay algunas teorías y es motivo de nuevas investigaciones para las que tenemos que conseguir financiamiento, pero claramente en lo que se refiere al transporte de dehidroergosterol y por lo tanto probablemente de colesterol, aumenta la función esta variante. Entonces aquí tenemos ya 2 variantes que son de origen indígena que afectan el metabolismo del colesterol y tienen repercusiones en la salud metabólica de ahora. Esta variante buscamos si tenía huella de selección positiva y por algunos métodos no los encontramos. Sin embargo, lo menciono aquí porque la búsqueda de huellas de selección positiva es otra estrategia que permite identificar variantes genéticas que afectan la salud. ¿Por qué? Porque si seleccionó, en primer lugar, es funcional y en segundo lugar, interactúa con el ambiente. Entonces, esto puede afectar funciones metabólicas o otro tipo de funciones como resistencia a infecciones, etcétera, pero esta es una estrategia efectiva para encontrar variantes funcionales. Entonces, la doctora Sandra Romero, en un grupo de nahuas, totonacas, zapotecas y mayas, hizo ancestría global, en donde vio que aquí en azul está representado el componente indígena y el rojo el europeo, y vio que pues algunos estaban más mestizados que otros, y lo que hizo fue eliminar este componente europeo y el escaso componente africano que tenían algunos de ellos para buscar
huellas de selección positiva, variantes con huellas de selección positiva. Y esto lo hizo a través de un sistema, un estadístico, que es el índice de fijación, que compara las frecuencias de un alelo en distintas poblaciones, y esto nos permite sugerir si hubo selección positiva o no. Y aquí está uno de los estudios, un Manhattan plot, donde se ve aquí, por ejemplo, esta proteína FADS2, que es una desaturasa que participa en el metabolismo de los ácidos grasos de cadena larga. Esta variante, interesantemente, fíjense cómo en los indígenas el alelo ancestral C casi se pierde. O sea, el alelo T, que es el derivado, es 94%. Y este es un estadístico significativo que sugiere huellas de selección positivo. Esto junto con otros 103 SNPs que actualmente estamos investigando en la cohorte GEA para ver si estos 103 SNPs afectan la salud de los mexicanos. Y les puedo adelantar que en fase 2 hemos encontrado unas interacciones muy interesantes con dieta que afectan niveles de ApoB y de ApoA, pero por obviedad de tiempo no puedo ahondar en ello. Entonces, como conclusión, se han identificado dos variantes genéticas en proteínas transportadoras de colesterol. Una que saca colesterol de célula, otra que está involucrada en el transporte intracelular de colesterol, ambas cambios de aminoácidos, que afectan la función de la proteína. Una la baja, una la sube, con una alta frecuencia en la población mexicana que afecta a los niveles de HDLC, y se asocian ambas a menor riesgo de enfermedad arterial coronaria prematura. En conjunto, los hallazgos en ratones y en humanos, tenemos otros hallazgos en ratones que no presenté por cuestiones de tiempo, mostraron que CIT2 parece ser un regulador importante del metabolismo del colesterol, aunque al momento no sabemos cuáles mecanismos son los que están afectando los niveles de lípidos séricos. Y por último, con todo esto, espero haberlos convencido de que vale la pena continuar con los estudios en poblaciones subrepresentadas, en los grandes estudios genéticos, utilizando distintas estrategias, tanto para entender la arquitectura genómica de estas poblaciones y su susceptibilidad a ciertas enfermedades, pero de manera más importante, generar nuevo conocimiento sobre las funciones de algunas proteínas que podrían usarse como blanco farmacológico y eventualmente ayudar a prevenir la enfermedad arterial coronaria. Muchos grupos participaron en todo esto que les estoy presentando. Este es el Laboratorio de Enfermedades Cardiovasculares que dirijo con la doctora Jacobo y la doctora Domínguez como asociadas, la doctora Romero Hidalgo en Genómica Computacional y la doctora Sandra Rosas Madrigal en el Laboratorio de Enfermedades Mendelianas. El grupo de cardiología, que lleva de una manera muy cuidadosa y muy fina el estudio GEA, genética en enfermedad aterosclerosa. El grupo del doctor Canizales, que ya tenemos muchos años colaborando de una forma muy estrecha con ellos, que lideraron el estudio de asociación de genoma completo y llevan la cohorte MOVES. El doctor Lucis y la doctora Adriana Huertas de UCLA, que hacen estudios en ratones. El doctor Víctor Acuña Alonso de la ENA, que participó con datos de los grupos indígenas, y el doctor Luis Vaca, que diseñó el experimento funcional de CIT2. Por su atención, muchísimas gracias. El día de hoy hablaré sobre el escaneo de alta densidad para la búsqueda de marcadores genómicos de uso biomédico, trabajo realizado en la Unidad de Investigación Médica Bioquímica en colaboración con diferentes unidades de investigación, unidades de medicina familiar del IMSS, con universidades del país y a nivel internacional con países de Latinoamérica y europeo. Es bien sabido que la diabetes tipo 2 es una enfermedad progresiva en donde se inicia desde una situación normal, donde a la ingesta de alimentos, la glucosa es controlada a través de la insulina. Cuando esto progresa, se genera la resistencia a la insulina, en donde sí hay hiperinsulinemia, todavía se controla la glucosa, no así en la diabetes tipo 2. ¿Qué hemos estudiado en los pacientes con diabetes tipo 2 y con obesidad? Pues hemos hecho el análisis del genoma completo a través de la plataforma de Affymetrix, en donde se hace una correlación entre el genotipo y el fenotipo de la enfermedad, para lo cual se utilizan marcadores autosómicos, más de 800,000, para mitocondria, 123, cromosoma Y, 234, cromosoma X, más de 25,000, para el complejo principal de histocompatibilidad, 9,000, marcadores inmunológicos, 8,000.
¿Cuándo se considera estadísticamente significativo? Cuando el valor de la P es mayor de 5^10⁻⁸. Mediante estos estudios hemos realizado una integración a consorcios internacionales para meta-analizar la asociación entre genes candidatos asociados a diabetes tipo 2 hacia lípidos séricos con base a su ancestría. Uno de los primeros trabajos publicados en el 2014 fue en donde en la parte superior vemos una imagen donde están todos los cromosomas a lo largo del eje de las X y en el eje de las Y la asociación y el SNP con terminación 46 del gen TCF7L2 fue el de mayor significancia y ha sido uno de los mejores marcadores candidatos para diabetes tipo 2, seguido de estos otros que están relacionados con la regulación de la insulina, niveles de glucosa y adiponectina. Lo que quiero resaltar aquí es que muchas señales se ven en europeos y están ausentes en asiáticos y mexicanos y mesoamericanos. Y algunos otros sí son compartidos independientemente de la genética poblacional. En este estudio se hicieron estudios o análisis para los lípidos en población hispana y se encontraron en este análisis de 7,876 mexicoamericanos lo siguiente, que los genes, que como ven aquí, el CEL, el ApoA5, se asocia a colesterol total, el LPL, ApoA5 para HDL, el ApoB para LDL y los siguientes, que dentro de ellos está el ApoA5 para triglicéridos. ¿Qué nos confirma esto? Que los mexicanos tenemos una predisposición genética muy alta a padecer dislipidemias y las complicaciones metabólicas derivadas de los estilos de vida. Aquí lo que ejemplifico es cómo está el panel de marcadores para mexicoamericanos y para africanos y otras poblaciones. Entonces, nuestra población sí está perfectamente bien caracterizada en términos de los marcadores que estudiamos. En este recuadro superior vemos que algunos marcadores están asociados para LDL y enfermedad coronaria, HDL y síndrome metabólico, para lípidos, para riesgo cardiovascular, en el caso de HDL y LDL. Es fundamental que cuando se estudian genes candidatos ajustemos de acuerdo a la ancestría y aquí estudiamos dentro de nuestra base de datos de análisis del GWAS, integramos en el primer estudio 1,300 individuos y en el segundo 1,787 casos controles y lo que identificamos fue que en especial los triglicéridos se asocian a estos dos genes, el BDU11-13, el ZNF259 y ApoA5 localizados en el cromosoma 11 y lo relevante de este estudio fue que esta variante tiene una correlación muy importante con triglicéridos y en especial tiene un valor más alto del 40% comparado con el 12% de los europeos. Entonces, ¿qué pensamos? Pues que estos marcadores pueden ser importantes como genes blanco para estudios terapéuticos y el tratamiento de los lípidos. Siempre nos preguntamos si la obesidad, la historia familiar, la herencia, está asociado con la diabetes tipo 2. Y aquí, en este estudio de casos y controles, tomamos como referencia lo siguiente. En países como China, India y Japón, la prevalencia de DT2 es muy alta y la prevalencia relativa de obesidad es baja. No así en Australia, Inglaterra y Estados Unidos, donde la obesidad es muy alta y la prevalencia de diabetes tipo 2 no es tan alta como esperaríamos. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo estamos en nuestro país? Entonces, aquí analizamos mediante también marcadores, un panel de marcadores de genes candidatos a diabetes tipo 2 y encontramos lo siguiente. En lo global, los SNPs o variantes de un solo nucleótido aportan un 8.4%, la herencia 11.8% y la obesidad 7.1%. Esta variabilidad fue mayor en los hombres, como se ve aquí, son los SNPs comparado con las mujeres,
la herencia familiar es similar y la relación cintura-cadera es más alta en las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este estudio? Que los estilos de vida actual y la predisposición genética correlaciona con sobrepeso y obesidad y con la alta frecuencia de diabetes tipo 2 en nuestro país. Posteriormente encaminamos nuestros estudios a marcadores como el receptor de la melanocortina con la variante isoleucina 269 asparagina, y lo que encontramos en el análisis de 3.175 casos y 3.754 controles y 994 niños, encontramos que esta variante se asocia de manera muy importante a diabetes tipo 2 y que también con el índice de masa corporal. ¿Qué es lo que tenemos aquí muy claro? Pues de nuevo, que es una variante importantísima y que de manera homocigota se ha asociado a obesidad mórbida. En este caso sí vemos este efecto. Un hallazgo relevante y novedoso fue que esta misma variante se asocia de forma muy importante a obesidad tanto en niños como en adultos, y que sí cosegrega perfectamente con obesidad. En un estudio de familiograma, todos los portadores de la variante de manera heterocigota presentan obesidad y la heredan. En el recuadro, en el círculo es para las mujeres, el recuadro es para los hombres, y le heredan a los hijos, y esta pareja también le hereda a los hijos. Entonces, ¿qué nos queda claro? O nuestra hipótesis ha sido que esta variante tan relevante para nuestro país puede ser, o sea, se ha de haber originado en la población nativa de México. También vemos que se asocia de forma importante a el género, se asocia a en el caso de las mujeres y a los hombres, al índice de masa corporal. En fin, hay una correlación muy importante entre el fenotipo y el genotipo de este gen. Otra variante importante es el gen de la aptoglobina con terminación RS99, en donde ya se había reportado que esta variante tiene una fuerte asociación con lípidos en población europea y no así en africanos. Nosotros en el modelo codominante y recesivo encontramos que hay una asociación significativa con colesterol y LDL en el grupo tanto de diabetes como en el grupo control. Y aquí vemos, esta es la forma de reportar las variantes, ancestro, el homocigoto, heterocigoto y homocigoto a la variante. Vemos que los portadores del homocigoto tienen mayores niveles de aptoglobina, y que esta aptoglobina se ve mayor en la obesidad comparado con los de peso normal, y que tiene un efecto importante hacia la disminución de LDL y colesterol total. Entonces es un hallazgo novedoso en nuestro grupo. Finalmente, y esto lo pongo como parte del avance que hemos tenido, en donde estos dos trabajos, en el primero se hizo un análisis transétnico en población con diabetes tipo 2, se analizaron 122 bases de GWAS que integran 2.384 cohortes de estudio para diabetes tipo 2, que conforman más de 180,000 casos y un poco más de 1.200.000 controles, y en donde quiero resaltar que el 48.9% no son de origen europeo. Se identificaron 277 losis, 11 no se habían reportado, y aquí lo que quiero resaltar es la población africana en azul, la población hispana en este amarillo, y que sí están delimitados en términos de marcadores poblacionales como poblaciones que tienen sus diferencias, y en este diagrama vemos que algunos marcadores son exclusivos para europeos, otros para asiáticos, y se comparten en algunos. ¿Cuál ha sido la gran aportación de este trabajo? Que se identificaron 848 señales en todas las poblaciones. Algunas son diferentes en las poblaciones y algunas son específicas para la población de acuerdo a la ancestría. Ya este trabajo está en la última revisión en esta revista que se ve en la parte inferior. Y el último trabajo es la variante o la diversidad genética para estudios de asociación
hacia lípidos sanguíneos. Como sabemos, los lípidos tienen un gran componente hereditario y son un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y que estas varían de acuerdo a la ancestría. Entonces, mediante estudios previos por GWAS, se ha visto que hay una asociación con niveles de lípidos y que este también potencialmente tiene relevancia clínica y que son blancos potenciales para nuevos fármacos. En este caso particular se integraron en total 1.650.000 pacientes, en donde 350.000 no tenían componente europeo, ahí entre nuestra población, mediante el análisis de 91 millones de variantes, tomando como referencia el consorcio Haplotype y los 1.000 genomas, se enfocó el estudio para ver la correlación entre el genotipo y las proteínas o los lípidos como LDL, HLDL, triglicéridos, colesterol y para HDL no colesterol. Se identificaron 773 regiones genómicas asociadas a lípidos y 1.765 diferentes variantes con un valor altamente significativo. Con todo esto, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues voltear la cara y ver si estas variantes se asocian, por ejemplo, aquí, esta ANKRD55 a la acción de la insulina, esta otra a la función de las células beta pancreática y a los dedos de zinc, esto otro el CDK-AL1 para células beta y otros más en regulación. A manera de conclusión, el trabajo nos ha llevado al siguiente pensamiento, que la ancestría del mexicano varía dependiendo de la región del país, más al norte, más europeo, más al sur, al sureste, más amerindio. También hay componente africano y asiático, que la frecuencia de los polimorfismos asociados a diabetes tipo 2 va a variar dependiendo de la ancestría y algunos están más frecuentes en población con componente europeo y otros con componente nativo americano. También se demostró que la heredabilidad para colesterol y sus fracciones es muy importante y es más alto comparado con europeos y en especial también la diabetes de tipo temprano. La mayor asociación de los genes fue para lípidos, o sea, tenemos genes candidatos que sí se asocian a diabetes tipo 2, pero la parte más importante e impactante es la asociación para lípidos. En conclusión, los estudios de GWAS han representado una herramienta de gran utilidad para conocer marcadores genómicos propios de nuestra población. Sin más, agradezco y estaré atento a las preguntas. Muy buen día.